Hola, ¿qué tal? Esta es la clase de Filosofía y Educación número 6. Continuamos con el eje 2, Filosofía, Acción y Educación, el eje 2 del programa. Y estamos ahora comenzando el punto 5, Acción y Educación. Es decir, vamos a analizar dos textos, un par de textos, como venimos haciendo, de Hannah Arendt, y el primero que vamos a analizar en este caso es el texto La condición humana. Previamente recapitulamos un poco lo que veníamos viendo en las clases anteriores. En este eje comenzamos por Gramsci, justamente analizando el sentido común y el pensamiento crítico, la importancia que para Gramsci tiene el pensamiento crítico, la filosofía como reformulación de ese sentido común. Y cuando en las dos clases anteriores hablamos de Adorno, veíamos justamente que este pensamiento crítico está atravesado, está eclipsado, cambiado, contextualizado por el tremendo hecho conmocionante de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, es decir, la matanza sistemática, planeada, racionalizada de millones de personas por su condición religiosa, étnica, de raza, como se decía en ese momento, y demás. Hay entonces un profundo contraste entre la visión de Gramsci, que es positiva, voluntarista, pensando, como dijimos en su momento, en función de una escuela única y de una revolución cultural, de una transformación de la sociedad. Y todo esto previo a la Segunda Guerra Mundial, y lo que viene después, este contexto donde Adorno formula una profunda crítica y tiene el peso, esa crítica, como señalábamos, de la visión negativa de lo que fue socialmente la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Hannah Arendt comparte esta diferencia de contexto muy fuerte, también va a tener una visión crítica de la educación, pero a diferencia de Adorno, que habíamos analizado en dos aspectos por lo menos, por un lado la crítica de la sociedad y la pseudocultura, toda esta cuestión de la adaptación, del conformismo, del adecuarse a una sociedad de clases, y también habíamos visto todo el problema de la parodia del poder real que significa el docente, que además de ser un funcionario que recibe órdenes al modo de un verdugo de parte de la sociedad, también es sancionado porque se ocupa de los débiles y juega sucio con los débiles, se aprovecha de ellos y ejerce una función disciplinaria, civilizatoria, reclamada, pero también reprobada por parte de la sociedad. Todo ese enfoque de Adorno estaba centrado entonces más en la figura, bueno, la hipocresía de la sociedad por un lado y en la figura del docente por otro. En el caso de Hannah Arendt vamos a encontrar un enfoque completamente distinto, no por eso menos crítico. Esta filósofa no forma parte de la misma escuela de Adorno, sino que está pensando desde otro lugar. Y contribuye en ese sentido a pluralizar, vamos a ver qué importante es esta palabra, nuestra mirada. Ante todo, vamos a presentar a Hannah Arendt y este texto, La condición humana,
que es de 1958. En realidad son unas conferencias que ella da en la Universidad de Chicago en 1956 y que se hace libro en 1958. Un poco la vida de Hannah Arendt es realmente alucinante. Hay una película que no vi sobre la vida de ella, que se llama ¿Cómo se llama ella? Pero bueno, repasemos un poco. Nace en 1906, se murió en 1975, es decir que atraviesa buena parte del siglo XX. Proviene de una familia judía. De muy pequeña, cuando era niña, muere su padre. Por indisciplina la echaron del colegio secundario y con poco más de 20 años se convierte en una brillante estudiante universitaria que conoció y estudió con los filósofos más importantes de la época. Todo esto, dicho hoy, no suena nada raro. Es una mujer. Eso es lo raro. Que una mujer pueda acceder a la universidad, que sea además brillante, muy profunda. Vamos a ver, puede leer el texto, realmente son pocas páginas las que tenemos de la condición humana, pero muy interesante, muy profunda, muy joven además, y conociendo el ambiente más importante de la filosofía en ese momento. Y sin dudas, por lejos, Hannah Arendt es de las filósofas más importantes del siglo XX, y ni hablar de filosofía política. Sin dudas es de las más importantes que... Pero tuvo un gran problema, que es el mismo que tuvo Adorno, que es el ascenso del régimen nazi. Esto va a hacer que esté presa unos días, un poco tiempo, y tenga que huir. Obviamente todos sus amigos no los va a ver por muchos años. Algunos de ellos se volvieron colaboradores del régimen, otros, de hecho, bueno, se sabe que fue amante de quien fuera uno de los filósofos que le ha generado influencia en ella, por decirlo así, como fue Martin Heidegger, que además tenía una familia y era mucho más grande que ella, pero en fin, una historia, otra historia más para otra novela, digamos. Pero la cuestión es que cuando sube el régimen nazi se tiene que ir, después tiene que rescatar a su madre, eso le cuesta un montón. Los nazis le quitan la nacionalidad y ella por muchos años está sin nacionalidad. O sea, se logra asilar en Estados Unidos, pero recién obtiene la nacionalidad estadounidense mucho tiempo después. Recién en la década del 50 trabajó de periodista, cubrió algún juicio famoso, escribió además sobre el nazismo. Bueno, con mucho esfuerzo logra hacerse reconocida y establecerse como docente e investigadora, a partir de que básicamente sus libros se hacen conocidos. Son muchos libros realmente ha escrito, muy interesantes. Nosotros vamos a tomar La condición humana, que es como un gran libro referente, con una selección muy enfocada de pasajes, una personalidad interesantísima, esta de Arendt, una filósofa, aunque ella no quería que la llamen filósofa, irreverente, una personalidad fuerte, no concesiva, lo que diríamos hoy no políticamente correcta. Y bueno, y eso también le da una libertad de pensamiento muy, muy singular y muy acorde a las ideas que vamos a ver acá. Una pregunta previa que, como seleccionador de este material, digamos,
uno tiene que hacerse es por qué Arendt y por qué vemos Arendt acá. Bueno, ya les dije desde la primera clase que me interesaba mucho que en nuestro programa haya una presencia importante, como debe ser, de filósofas. O sea, hay una cuestión de género, pese a que Arendt, digamos, tiene reivindicaciones de género biográficas, como acabo de decir, o sea, su propia vida. Pese a eso, bueno, ha generado muchas críticas dentro del feminismo y de hecho vamos a ver, la condición humana no tiene obviamente un lenguaje inclusivo, sino que habla del hombre. Y de hecho quizás Arendt esté en contra del lenguaje inclusivo si estuviera ahora. Entonces hay un primer motivo de programa que justifica esta elección y además recuerden que nuestro hilo conductor es la filosofía política y lo que tratamos de entender es cómo filosofía, política y educación se conjugan entre sí. Pero hay un par de motivos más específicos, ese sería como un general, más específicos, más importantes, que es primero el concepto de natalidad. El concepto de natalidad, de lo nuevo y del cuidado que eso nuevo implica. La clave de la educación va a ser el cuidado de lo nuevo, de la natalidad. Y está directamente asociado ese concepto al concepto de acción. Vamos a ver. Esto por un lado. Y por otro lado, la educación, en el tema de la educación, que es el texto que viene después de este, va a aparecer una tensión muy interesante para pensar entre la mirada hacia el pasado y la función conservadora de la educación, es decir, buscando conservar la cultura. Eso por un lado, pero por otro lado, la aparición de lo nuevo, que tiene que ver con esto de la natalidad, con el comienzo, con el actuar, y cómo se cuida eso nuevo frente a un mundo que siempre está viejo, digamos. En esa tensión se mueve la educación. Muy interesante como parámetro y como problema para pensar. Bueno, hasta acá entonces la presentación del texto y de la autora, muy rápida y muy general. Ahora vamos a entrar ya en la obra, es decir, en la selección del texto de Arendt. Y entonces vamos a hablar del capítulo 1, que se titula justamente La condición humana, y del punto 1 del capítulo 1, que es Vita activa y condición humana, o sea, vida activa y condición humana. Es decir, entramos en el corazón del pensamiento de Arendt, y es justamente esta noción de vida activa. Esta vida activa tiene tres actividades, comprende tres actividades diferenciables y que van, digamos, de lo más sencillo a lo más complejo. La primera acción, la primera actividad que comprende la vida activa es la labor, que es la actividad biológica del cuerpo y tiene que ver con las necesidades vitales, ¿no? Esa labor ocurre prácticamente mientras vivimos de una manera permanente, podríamos decir involuntaria, natural. Una segunda dimensión, una segunda actividad es el trabajo. El trabajo ya no es una actividad natural, sino que es una actividad de producción o de fabricación de cosas. En su momento mencionamos la sociedad de las cosas de Gramsci,
¿no? El ser humano tiene que fabricar cosas siempre para vivir, incluso para satisfacer sus necesidades. Y a partir de la fabricación de cosas es que hay un mundo o una mundanidad. Pero aún así, no entramos en lo específicamente humano. Lo específicamente humano es la tercera de las actividades, que es propiamente la acción. La acción es una actividad específica, exclusiva, propia de los seres humanos, donde no aparece como central lo natural, no aparece la producción de cosas, sino que la característica propia de la acción es la pluralidad. ¿Y qué quiere decir pluralidad? Bueno, esto es súper interesante. La pluralidad va a ser la condición de la vida política y la condición propiamente humana, y por eso dice los romanos, pensaban que vivir, decían lo mismo, que vivir es estar entre hombres, o sea, estar entre seres humanos. ¿Y qué quiere decir pluralidad? Quiere decir que somos muchos, parecidos, podemos decir iguales en algún punto, pero necesariamente distintos, es decir, únicos y repetibles. Cada uno es un ser singular, es completamente único e irrepetible e irreemplazable, agreguemos también. Esto es la condición humana. Así vive el ser humano, en estos tres niveles vitales. Pero lo específico es el tercero, lo distintivo es el tercero, es el nivel de la acción, y es esta pluralidad. Entonces, tenemos tres condiciones. La de la labor, la condición vital, es la primera. La segunda, la del trabajo, es la mundana o mundanal. Y la tercera, la propiamente humana, es la plural, la condición plural, la de la acción. Estas tres condiciones se vinculan a su vez con una condición más general, más primera, digamos así, más importante, que es la de, fíjense cómo lo presenta, natalidad. Natalidad y mortalidad. Dicho así, uno tiene como dos referencias en filosofía más o menos rápidas para los que tienen una idea de la filosofía, ¿no? O sea, una referencia puede ser esto de, ¿qué es esto de la natalidad? Vamos a tratar de dimensionar, de tenernos 2 minutos sobre este significado. Nacimiento y muerte es propio de todos los seres vivos, ¿no? Y esto ya viene de Aristóteles. Pero en el caso de este filósofo que les mencioné, que fue amante de Arendt y que influenció en su obra, como es Martin Heidegger, bueno, Heidegger probablemente sea el filósofo más importante del siglo XX, por lo menos para cierta gente. Sin dudas, es importante, solo que tenemos un problema, que es que se afilió al partido nazi y bueno, y efectivamente nunca se desafilió. Bueno, hay toda una polémica sobre qué tipo de vinculación hay ahí, si es una vinculación para sobrevivir o es una vinculación porque estaba de acuerdo, digamos, ¿no? Todo un problema. Pero uno podría decir, básicamente, Heidegger, una de sus ideas importantes es que el ser humano le busca sentido a la vida porque está enfrentado a la muerte. Entonces, y la muerte es como un hecho inevitable, es una certeza segura, entonces ese ser para la muerte es lo que nos obliga, nos empuja de alguna manera a, por decirlo así, rápidamente y simplificadamente, aprovechar la vida. De hecho, uno podría encontrar esta descripción, ¿no?
Heidegger es el filósofo del ser para la muerte, digamos, un título así de diario podría ser un poco escandaloso, como si no hubiera escándalos igual en la filosofía, pero bueno, no importa. Frente a eso, como reverso, qué hace Arendt? Recupera la natalidad, la pone en primer plano. ¿Y qué importante es este concepto? Y acá de nuevo vamos a tratar de dimensionar de qué estamos hablando. La natalidad, el concepto de lo nuevo, obviamente va a estar asociado con la infancia, ¿no? Con los y las niños y niñas. Y esto es realmente muy nuevo, también en la filosofía, ¿no? Ustedes habrán tenido pedagogía seguramente y habrán visto que durante muchos siglos el niño, la niña, son vistos como seres no humanos, digamos así, deficientes, que les falta desarrollo, crecimiento para llegar a ser en algún momento seres humanos en sentido pleno. De hecho, seguimos usando la idea de menor de edad, es ese, que es una persona que todavía no está en pleno uso de sus facultades racionales, etc. Esto es horrible, porque ¿qué hace? No recupera toda la fuerza que tiene la infancia, que tiene la niñez, que tiene el ser nuevo, sino que simplemente le dice, mira, vos todavía sos una porquería y vas a llegar a ser algo cuando atravieses determinados aprendizajes, conocimientos, socializaciones, habilidades, etcétera, etcétera. Es decir, en determinado momento de la vida. ¿Qué sucede? Bueno, digamos, desde Nietzsche, fines del siglo XIX para acá, hay una recuperación de la visión del niño, de la niña, como una visión creativa, experimental, nueva, que no puede ser, piensen, no sé, en El Principito, ¿no? En el comienzo del libro del Principito, que no puede ser reducida y matada a los parámetros del adulto. El adulto es otra cosa. Es casi, uno podría hasta invertir, decir, no, en realidad el adulto es el niño muerto, digamos, ¿no? En fin, pero ¿qué pasa? Recién en el siglo XX, y uno podría decir más todavía en la actualidad, hay una recuperación, una valoración de lo nuevo, la natalidad, diría Arendt, pero también de la infancia, del niño, de todo eso que aparece, que irrumpe, que cambia el escenario, una valoración positiva de todo eso. Y no como, ah, no, a vos te falta mucho. Vos no sos, ni siquiera llegás a ser racional. Y esto ha dado lugar, por ejemplo, a programas de filosofía para niños, filosofía con niños, y toda una cantidad de desarrollos que, al revés, que recuperan del niño esa mirada nueva, original, de admiración, no contaminada por prejuicios, ¿no? Por los conceptos que la familia o que la escuela, las instituciones van como machacando. Y entonces la filosofía entiende que también ahí hay algo súper efervescente y creativo para aprovechar. Bueno, Arendt entraría dentro de estas corrientes, ¿no? Estas corrientes que han recuperado el concepto de infancia. Ahora bien, la gran cuestión de la natalidad incluye los tres niveles de la vida activa, ¿no? Es decir, la actividad biológica, la labor, el trabajo, también la acción, todas se relacionan con conservar. Y claro, el problema es que estos nuevos, estos nacidos, estos recién llegados, son extraños frente al mundo. Y el mundo es extraño a él, ¿no? Que los niños son extraños al mundo queda clarísimo. El mundo no está hecho para los niños, salvo la ciudad de los niños, ¿no? Pero también entonces
hay que hacer un trabajo ahí de mediar, articular de alguna manera estos recién llegados con el mundo que les es completamente extraño. Y además, estos nuevos son un flujo constante, ¿no? Es una permanente aparición de lo nuevo, cada uno singular e irrepetible, cada uno con la capacidad de empezar lo que va a llamar la iniciativa, que fíjense está conectado con la palabra iniciar, algo nuevo. Y ese algo nuevo es el actuar, libre, ¿no? Y para Arendt, la natalidad va a ser el concepto central, absolutamente central de la política. Por ende, si la natalidad es tan importante, lo mismo va a ser importante cómo pensamos la educación. Bien. Está claro que el texto se titula La condición humana. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué quiere decir condición, no? Es decir, ¿en qué condición se da el ser humano? Y bueno, el ser humano es un ser condicionado, es un ser finito. Por supuesto está condicionado por la vida biológica, ¿no? Por la labor. También está condicionado por las cosas, el nivel material, económico en el que se mueva. Pero condicionado no quiere decir determinado. Esto es muy importante de entender. Que uno esté condicionado quiere decir que está como predispuesto a moverse en determinados límites, ¿no? Es decir, no me puedo ir más allá de tanto o más allá de tanto, como si hubiera un camino. Pero nunca estoy determinado. O sea, nunca estoy totalmente condicionado. Condicionado de modo tal que todo lo que haga no tenga algo de libertad en mi hacer. Eso dice Arendt. No existe algo así como la naturaleza humana, ¿no? Una suerte, digamos, de esencia o mandato divino que te diga qué tenés que ser, si no, no serás nada, que te diga cómo, qué es lo que tenés que hacer. No hay una naturaleza que te determine, que te deje una única manera de ser. Por supuesto, no puede ser cualquier cosa. Yo no puedo ahora salir volando ni corporizarme al lado de ustedes. Estoy condicionado. Hay cosas que no puedo hacer. Me encantaría muchas veces ser mosca y poder entrar en el cerebro de ustedes y decir, oh, mirá lo que está pensando en base a lo que estoy diciendo. Bueno, no puedo. Estoy condicionado. Ahora, ¿eso me determina a ser lo que soy? No. Claramente no. El, el punto acá es que ese no estamos determinados, quiere decir que tampoco podemos responder de una manera definitiva, tajante, concluyente a la pregunta ¿quién somos? ¿Quién soy? Esta pregunta es terrible. Existencialmente hay un momento de tu vida en donde decís, ¿yo quién soy? ¿Y qué hubiera sido si no fuera quién soy? ¿No? Son ese tipo de preguntas para angustia existencial. Nunca está completamente claro quién soy. Jamás. Pero nunca estoy determinado, como destinado, obligado por completo a hacer algo determinado. ¿Sí? Entonces ahí hay una serie de grises para transitar, que es la nunca certeza total, pero también la libertad de poder cambiar sobre la marcha aquello que supuestamente somos o creemos que somos o algo así.
¿Se entiende? Bien. Acá entonces lo que aparece en el concepto de actuar, vamos a verlo después de nuevo, es la libertad, ¿no? Y ser libre no quiere decir hacer cualquier cosa. No, ay, no puedo volar, entonces no puedo ser libre. No puedo transustanciarme, o como decía el tema de Charlie, teletransportarme. Entonces, no quiere decir. Ser libre es ser libre en determinadas condiciones. Bien, vamos al segundo punto, que es el capítulo 2, titulado La esfera pública y la esfera privada. En este caso el punto 4, que es la cuestión del hombre, ven, acá está, el ser humano, como animal social o animal político. Retomando lo que decíamos al principio, los tres niveles de la vida activa, tenemos la labor, el trabajo. El trabajo nos trae un mundo de seres humanos y cosas también. Y finalmente lo específicamente humano, que es esto, el tema de la acción, el tercer nivel. Esto específicamente humano va a tener que ver también con otro concepto muy fuerte en Arendt, asociado al de natalidad, que es el concepto de pluralidad. Los seres humanos tenemos que vivir juntos. Somos muchos, o varios por lo menos, que vivimos juntos. Y de acá viene la famosa frase de Aristóteles, ¿no? La idea de que el hombre es un zoon politikon, es decir, un animal político. De hecho, un animal de la polis, de la ciudad. Y la ciudad implica, no era una ciudad la polis, sino que era un pueblito, diríamos hoy. Pero la ciudad implica vivir juntos, vivir en comunidad. Y esto después, este animal político, va a pasar a los romanos, en el caso de Séneca y más adelante en la Edad Media Santo Tomás, como animal social. Y se toma, dice Arendt, político y social como sinónimos, aunque no son exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿qué es lo específicamente humano? Lo específicamente humano es que al vivir juntos, esto decíamos, está tomado de Aristóteles, del animal político, nos necesitamos unos a otros. A diferencia, ¿no? Para arriba y para abajo, de las bestias, o sea, de los animales, y de los dioses. ¿Qué quiere decir político? Bueno, tiene indudablemente, viene la polis, tiene un origen griego, y significa que el hombre es por naturaleza también esto, un animal político. El punto es que hay otros animales, ¿no? Que también viven en comunidad y que incluso se llevan mejor que los seres humanos. Por ejemplo, y este es un ejemplo clásico, las abejas y las hormigas, ¿no? Son mucho más colaborativas y realmente llevan más armoniosamente adelante su comunidad que nosotros los humanos. Por eso Arendt dice que para Platón y para Aristóteles, el vivir con otros no es específicamente humano, sino más bien animal, digamos así. No es distintivo del ser humano, sino que es algo común con los animales. Y la política, el vivir con otros, es una segunda naturaleza. Pero es una naturaleza también, digamos, ¿no? Es como un segundo momento. Hay un primer momento natural, que es la familia. ¿Sí? La familia es la unidad natural inmediata. Y eso corresponde a la vida privada. La segunda naturaleza del vivir con es
algo más grande, como es la ciudad, y eso es la vida pública. ¿Sí? La familia es la vida privada, la vida pública es esa segunda naturaleza, donde lo distintivo, dice Aristóteles ya, respecto de las abejas y las hormigas, y lo que nos hace dioses, perdón, distinto de los dioses y de las bestias, es que el ser humano obviamente no está determinado ni a ser un dios, ni a ser una bestia, un animal, pero puede ser las dos cosas. Tiene la elasticidad como para ir de un extremo a otro. Puede ser el mejor y el peor. Y la diferencia específica con las comunidades de abejas y hormigas que se llevan muy bien es que el ser humano tiene palabra, tiene discurso, tiene lenguaje, ¿no? Logos, en el caso de Aristóteles. Y eso es clave para la vida pública. En la vida pública, dice Arendt ahora, se ponen en juego dos cosas fundamentales, la acción y el discurso. Tienen la misma importancia, el mismo rango, porque la política es el arte de la palabra, es el arte de convencer, el arte de conmover, eso también involucra la retórica, pero de una palabra coherente con las acciones, coherente con no solo las acciones del presente, sino también las del pasado, y oportuna, que sea dicha en el momento oportuno y de manera adecuada. Esto era así hasta que las polis crecieron y claro, esto cuando aparecen los sofistas se empieza a desvirtuar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la palabra cobró autonomía. No importa que esté refrendada en la acción, sostenida por acción, sino que se separa, se vuelve independiente y entonces se vuelve más importante. Y entonces el convencer, el llevar a la gente hacia creencias y emociones, no importa cuáles, se volvió mucho más importante y ahí es donde aparece Sócrates y se enoja, porque le dice a ustedes los sofistas son como ilusionistas que hacen creer a la sociedad cualquier cosa mediante palabras. Uno podría pensar el paralelo hoy con, no sé, los medios de comunicación. Y no les importa la verdad, no les importa la acción y demás, ¿no? Entonces ahí aparece como una deformación. Pero en principio, dice Arendt, para los griegos, palabra y acción, algo muy importante que los docentes tendríamos que prestarle mucha atención, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Siempre hay que prestarle atención a eso. La palabra tiene que estar sostenida por la acción y la acción confirmada por la palabra y así sucesivamente todo el tiempo. Bien, pero esta diferencia de la palabra es lo que para Aristóteles justifica la superioridad de los griegos frente a los bárbaros y a los déspotas que solo utilizan la fuerza o la violencia. Bueno, y acá nuevamente el texto lo tenemos cortado, ¿sí? Y pasamos al último apartado, que es el capítulo 5, titulado Acción. La revelación de la gente en el discurso y la acción, es el punto 24 del libro. Recordemos entonces, la vida activa tiene 3 niveles: labor, trabajo, acción. Acción es propiamente el nivel humano. Ella, de hecho, en los capítulos y en toda la parte que no vemos, analiza los otros dos, ¿no? Labor, trabajo y demás. Y el dato interesante que veíamos y relacionado con el tema de la natalidad es que en la acción hay una pluralidad. Y esta pluralidad implica que somos muchos, que vivimos juntos, ¿sí? Y que por un lado somos iguales, y entonces
pero no plenamente iguales, no absolutamente iguales. Y entonces podemos entendernos, porque somos iguales, compartimos algo, pero no somos plenamente iguales, con lo cual habría una suerte como de entendimiento instantáneo, y al mismo tiempo somos distintos. Somos iguales y al mismo tiempo somos distintos. Y este ser distinto es justamente el que abre, perdón, la necesidad de entenderse, ¿sí? Es decir, somos distintos, tenemos visiones diferentes de la realidad, necesitamos ponernos de acuerdo sobre esas visiones, entendernos unos a otros, pero si fuéramos completamente distintos, absolutamente distintos, entonces no habría ningún entendimiento posible. Entonces, la pluralidad tiene estos dos rasgos. Somos iguales, somos distintos. Y esta distinción, bueno, Arendt la separa de la alteridad, ¿no? Que estaría aplicándose a todos los objetos y a la vida inorgánica. La distinción es propio del ser humano, de la vida orgánica, o mejor dicho, la distinción es propio de la vida orgánica y el ser humano es el único que puede expresar, es decir, que puede llevar al lenguaje, que puede decir esa distinción, y en ese expresar además comunica, muestra, revela su propio yo. Esto no lo pueden hacer los demás seres vivos. Y ahí se entiende entonces el epígrafe con que comienza este capítulo 5, tomado de Dante, ¿no? Del Dante Alighieri. Nada actúa a menos que al actuar haga patente, ¿no? Haga visible su yo latente, o sea, implícito. Quiere decir que uno, al actuar y al expresarse, se revela su yo. Y se presenta, se revela, se muestra ante los otros en tanto que ser humano, de manera inconfundible. Entonces Arendt dice, bueno, solo en la acción se da esta revelación y se da esta especificidad de lo humano. Y solo en la acción también se da ese segundo nacimiento, esa segunda naturaleza de la que hablábamos. Es decir, al hablar con palabra y con acto, el ser humano muestra su especificidad humana. Muestra además que la acción va más allá de la necesidad biológica, como es el caso de la labor, o de la utilidad, como es el caso del trabajo, y es una acción libre, ¿sí? Libre quiere decir que puede ser estimulada por los otros, por el contacto con los otros, por la presencia, la llegada del otro, pero nunca está condicionada o determinada por ellos. Y entonces esta libertad significa, esto es muy importante, comenzar algo, ¿no? Es la libertad, ser libre, actuar, quiere decir empezar algo que no se explica por lo que estaba antes, que no se deduce directamente de lo que estaba antes, que se inicia con el actuar, y eso es de ahí la iniciativa, y de ahí la conexión con la natalidad, ¿no? Los recién llegados inician, comienzan algo nuevo que no estaba y que no se puede explicar por lo que estaba antes. Son principiantes en el sentido de que, no solo de que recién se inician, sino también de que son un principio de acción. Y acá, bueno, Arendt analiza los verbos, las palabras, como comenzar también implica conducir, gobernar, poner en movimiento. Es decir, en última instancia es la libertad humana que crea
una acción, un curso de acciones, podemos decir, y de modo tal que no puede ser algo esperado. O sea, no puede ser algo previsto por lo que venía antes, sino que es lo inesperado, lo nuevo, el milagro, ¿no? El milagro del nacimiento, de la natalidad. Entonces, si cada ser humano es único, irrepetible, irreemplazable, o sea, completamente singular, no hay otro igual a vos, ¿no? Claro, esto es muy lindo cuando uno lo piensa por primera vez, pero claro, el problema es que después, sí, vale para todos, ¿no? No es que yo quiera arruinarles, pero bueno, sí, es cierto y es cierto para todos. Entonces por ahí pierde la fuerza de la singularidad. Pero entonces ese carácter único, irrepetible, irreemplazable, es el nacimiento, es lo nuevo y eso es la pluralidad. Como somos todos únicos, irrepetibles, irreemplazables, tenemos algo de parecido con, pero al mismo tiempo somos distintos. Y esa es la pluralidad. Esa pluralidad es la que obliga, digamos así, la que lleva a que tengamos que ponernos de acuerdo. Que no estemos completamente de acuerdo, como estaban las abejas y las hormigas, por ejemplo, o los dioses, que tienen un entendimiento casi prácticamente común, pero que tampoco sea imposible ponerse de acuerdo, como si estuviéramos en mundos completamente paralelos, distintos y demás. Eso es la pluralidad. Esta natalidad, además, presenta un quién, ¿no? Esto ya lo mencionamos con el primer apartado. Y el quién, quiénes somos, quién soy, se revela en el discurso y en la acción, ¿no? Y el discurso, la palabra acá, es clave para que tenga sentido la acción. El discurso es lo que da sentido a la revelación y es lo que muestra la identidad personal. Por eso nosotros somos, como docentes, trabajadores de la palabra, del discurso. Tenemos que sostenerlo con la acción, pero sin la palabra difícilmente podríamos trabajar. Difícilmente tenga sentido lo que estamos transmitiendo. Ahora, en ese revelarse, en ese mostrarse, se cuela el yo, ¿no? Aunque a veces suceda que, dice Arendt, que el quién es más claro para los demás, o sea, para los otros, que para sí mismo. Bueno, trabajo de psicoanálisis, ¿no? Es reconstruir discursivamente, es decir, en palabras, eso que está atrás del yo y tratarlo de ver puesto afuera, digamos, como si uno fuera un otro. Entonces, como seres humanos, estamos, dice Arendt, necesariamente bajo el riesgo de la revelación, es decir, de mostrarnos al otro. Estamos expuestos al otro, a los otros, a su mirada, a su interpretación, a su juicio, a su aprobación o desaprobación. Contrariamente a dos ejemplos, digamos, de extremos, de quienes no quieren exponerse a los otros, como son el filántropo, el hacedor de buenas obras, y el delincuente. El filántropo porque si se expone al otro pierde su condición, ¿no? Es decir, ¿para qué lo hace? ¿No? Como una vuelta una famosa conductora de televisión dijo, pero yo hago un montón de beneficencia y no estoy diciendo por ahí que hago beneficencia. Bueno, mal, digamos, si lo estás diciendo, lo estás diciendo. Entonces no lo haces por buena, sino para que los demás crean que sos buena. Ese es el problema. El verdadero filántropo no quiere exponerse. Ayuda y borra la mano de la ayuda, digamos así. Y el delincuente lo mismo. Si se expone, pierde. Entonces,
la revelación, ¿qué es lo que muestra? Muestra el yo, el sujeto. Ahí es donde aparece el sujeto o el agente. Y es lo que hace que una acción sea específicamente humana, tenga un quién. Y el quién es muy importante, ¿no? No es lo mismo quién hace una acción y para qué, claramente, ¿no? Es decir, qué motivación tiene, cuál es su finalidad, son elementos claves y ese quién es lo que le da sentido y es lo que lo hace específicamente humano. Todo esto realmente es muy importante para analizar la educación, que va a estar trabajando justamente en la acogida, por decir así, de ese flujo de lo nuevo de la natalidad, y que es, sin dudas, la docencia es una actividad de exposición permanente, donde uno está todo el tiempo expuesto a la mirada del otro y con todo lo bueno y lo malo que eso puede tener. Eh, y entonces está expuesto a esto que Arendt llama el riesgo de la revelación. Bien, hasta acá entonces el texto de la condición humana. La próxima clase seguimos con el próximo texto de Arendt que se titula La crisis en la educación y que por supuesto está en otro libro. Bueno, hasta luego.